buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para hablar de un tema que a muchos preocupa. Es cierto que la derecha no tiende a victimizarse, pero siempre tiende a ser la víctima, al menos en lo relacionado a la violencia política. Es algo que se está viendo en todo el mundo y que cada vez se está normalizando más en España. Y es que venimos de un mes de octubre en el que se han producido en torno a 7 agresiones a carpas informativas de Vox en Cataluña. Pero no solo estamos viéndolo en el terreno de la política, también se está viendo en los medios de comunicación, donde muchas veces, de espaldas al pueblo, sin decirlo claro, ocultándolo, el gobierno está haciendo leyes y normativas a través del Congreso de los Diputados con sus socios, evidentemente con una clara mayoría de socios que quieren destruir España, para tratar de amordazar y limitar la libertad de cada vez más periodistas. De hecho, ya no solo periodistas, también han entrado en el terreno de los influencers y hemos visto que han sacado adelante normativas contra las redes sociales en donde, por ejemplo, quien tiene más de 100.000 seguidores está obligado a rectificar si al gobierno o a la justicia que el gobierno pretende controlar así le conviene. Hay que hablar de todo esto, porque venimos de episodios dramáticos en Occidente, venimos de un asesinato a Uribe, venimos de un intento de asesinato, un disparo a Donald Trump, venimos también de una puñalada hace algunos años a Jair Bolsonaro, que sigue recuperándose de ella. Venimos también de hace escasos días cuando Javier Milei, presidente de Argentina, fue a punto de ser reventado de forma literal por una piedra que le lanzó un kirchnerista. Al final siempre es lo mismo. Ellos te acusan de generar odio, los medios de comunicación a su servicio son quienes te señalan y luego también la base social más radical de la izquierda, totalmente lobotomizada, es la que actúa. Lo hemos visto y creo que también es bueno recordarlo hoy con Charlie Kirk, una persona que se dedicaba a hablar libremente en las universidades, a dejar que quienes opinaban algo distinto o contrario a él pudiesen exponer sus argumentos y simplemente tratar de generar debate en torno a las ideas que él considera correctas y verdaderas. Bueno, pues el coste que ha tenido que pagar por ello ha sido letal, ha sido asesinado a manos de la extrema izquierda y es algo que puede pasar en España si vemos que el gobierno sigue generando este caldo de cultivo. Hace escasos días vimos cómo el gobierno indultó a 5 terroristas que en Zaragoza habían boicoteado un acto de Vox hace algunos años, llegando a agredir y a herir a policías. Pero también hemos visto cómo el Partido Popular, por ejemplo, en Rentería, se puso de acuerdo con Bildu para vetar a Vox una mesa informativa en Rentería. De todo ello vamos a hablar hoy aquí con el mejor contenido y, como no podía ser de otra manera, con los mejores invitados que me gustaría presentar. Empezando por mi izquierda, contamos con don Luis Valcarce, que diría que debut, pero bueno, como ya te tuvimos en Paraguay, que fue también una ocasión muy especial, hoy tenemos la Debut suerte de aquí tenerte en en tu Madrid. programa y nada, un placer. Muchísimas gracias, por subdirector invitarme. de OK Diario, medio de comunicación que también está sufriendo la persecución de este gobierno. Y así que bueno, seguro que nos puedes dar muchísimos detalles sobre todo lo que se está produciendo. También contamos hoy con Sandra Flores, que es directora de Epoch Times. Bienvenida. Hoy Muchis- sí que tú sí que debutas. Pues sí, sin duda. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí con todos tus oyentes. Oye, es un placer de verdad tener a tanta gente que combate en un terreno cada vez más complicado por las ideas de la libertad. Bueno, Roberto Granda, que, bueno, aparte de periodista, de asesor político, también es expresidente del Club de los Viernes y debuta hoy también en el Bolso de Soraya. Sí, Bienvenido. así es. Estoy encantado de estar aquí y a dar caña, porque hay que tener brechas de libertad por las que colarse. Ajá. Y bueno, Manuel Martínez, con quien me gustaría empezar con una breve introducción de lo que se está viviendo en Cataluña, ya que él es concejal de Vox en Barcelona, entre otros cargos que también me gustaría que nos explicases ahora. Y desde luego imagino que aunque desde Madrid muchas veces lo vemos en una atalaya, en una especie de burbuja y la situación es distinta, territorios como Barcelona o el País Vasco cada vez son más duros con esta formación política y cosas que aquí son impensables, allí se están normalizando, ¿no? Primero de todo, muchas gracias por invitarme, gracias a los oyentes que están escuchando el podcast. Y nada, decirte que obviamente no se puede normalizar la violencia y lo que está ocurriendo con nosotros en Cataluña no es normal por mucho que la izquierda lo intente normalizar. Nosotros siempre hemos tenido, digamos, agresiones, pero sí que es verdad que cuando ha habido un periodo que parecía
que no se estaba incrementando tanto la violencia, ha vuelto a arreciar y azuzada desde los sectores de la izquierda con discursos irresponsables contra nosotros. Ya pudiste ver a Pablo Iglesias hace unos días decir unas declaraciones que si las hubiera dicho cualquier otro dirigente lo habrían tildado de delito de odio, mientras que a él no ha pasado absolutamente nada. Has visto hace poco lo que ha pasado en Sabadell, tirándonos piedras de un tamaño considerable que podían haber matado. Y literalmente en Barcelona, en Cataluña, las personas que estamos en Vox estamos sobreviviendo, estamos realmente en una situación en la que muchas veces nos ponen en el límite. ¿Por qué? Porque directamente la policía no actúa como debería actuar. Sí que lanzo aquí, digamos, la mano a toda aquella tropa, a todos aquellos que trabajan los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra, que realmente sí quieren hacer su trabajo, pero los mandos políticos policiales no les dejan actuar como deben actuar. Entonces, ese acercamiento físico que sufrimos en muchas ocasiones no debería ocurrir. No puede ser que nuestro secretario general, Ignacio Garriga, esté ayer en Sabadell, no puede hacer un canutazo tranquilo porque están tirando piedras, porque las personas y el dispositivo que había están demasiado cerca de nosotros. Yo creo que ha llegado el momento de decir basta, y desde Vox decimos basta, y yo creo que la policía nos tiene que proteger y nos tiene que garantizar, porque nosotros lo único que queremos es hablar en libertad. Bueno, antes de abrir la mesa sí que me gustaría que lo tenemos un vídeo recopilatorio, ¿no?, de todo el octubre que lleva sufriendo Vox allí en Cataluña, algunas de las menciones que has hecho. Hemos hecho un vídeo de en torno a un minuto en el que se resume a la perfección. No les dejen escapar. Necesitan detenerlos. No les dejen escapar. Piedras, cuidado, Piedras, cuidado, Bueno, don Luis, llevándolo al terreno mediático, yo tengo la sensación de que quizás en los orígenes de en concreto esta formación política de Vox era noticia, ¿no?, cuando, por ejemplo, viajaban al País Vasco y había agresiones. Recuerdo una pedrada que le dieron a Rocío de Mer hace algunos años, cuando acudían a Cataluña y tenían que ser escoltados por los Mossos. Sin embargo, da la sensación de que se ha normalizado hasta tal punto, ¿no?, que incluso los propios medios de comunicación ya no le dan la importancia que tenían, seguramente porque ya no generan los clics que generaban, ¿no? ¿Crees que es un problema el hecho de que incluso de forma o mediáticamente estemos normalizando la violencia siempre hacia los mismos, incluso esto esté dejando de ser noticia? Bueno, yo creo que de alguna manera ya sí es noticia algo que creíamos que no iba a pasar, y es que la izquierda justifique asesinatos de candidatos, de políticos. Es decir, creíamos que no iba a pasar, creíamos que esto era una democracia con todas las de la ley. Pues no es una democracia. Cuando los concejales o los candidatos de Vox tienen que caminar con escoltas, como cuando la ETA te pegaba un tiro en la nuca, pues entonces quiere decir que no hemos cambiado. Quiere decir que aquella violencia, aquellos años de plomo, de alguna manera, de otra forma, pues se siguen viviendo. Pues estos señores se están jugando la vida. Es decir, acuérdate el famoso mitin allá en Vallecas, cuando Iglesias manda a los pirracas y le tiran un masacote de este tamaño a Abascal, que no le dio de milagro, le llega a dar y lo mata. Le llega a dar y lo mata, y después en ese momento los diputados de Vox llevaban las piedras, y creo que el propio Abascal la mostró, creo. Lo hicieron también con otros políticos. Ese tipo de violencia, que es el espíritu de la checa de la izquierda de toda la vida, ¿no? Ahora lo que pasa es que ahora lo hacen ya antes lo hacían con la cara tapada, ahora lo hacen con la cara descubierta. Es decir, cuando tertulianos de la SER justifican el asesinato de Charlie Kirk, o por ejemplo cuando el propio Gabriel Rufián, que hoy tiene algunos periodistas admiradores, inexplicablemente
entrevista a una youtuber que dice que hay que matar a los votantes de Vox y no se le mueve una ceja. Luego después el programa lo quitó. No porque no esté de acuerdo, sino porque por las Mira, no sabía que lo por los quitó. problemas. No sabía que lo quitó. Creo que lo quitó. ¿Te parece pero que no veamos- por tenemos- eso, sino por miedo a las Las evidentes consecuencias. consecuencias y- jurídicas que eso iba a tener. Mm. O el propio Biden llamando a poner en una diana a Trump. La Casa Blanca llamando a poner en la diana a un candidato al cual ¿Qué pasaría si hubiese sido al poco revés? tiempo después un francotirador desde el techo de una casa que no le asesinó de milagro. Pero a otros sí le asesinaron. A Miguel Uribe le asesinaron. A Fernando Villavicencio. Villavicencio le asesinaron. Ajá. Eh, Charlie Kirk. a Bolsonaro, Bolsonaro estuvo al borde de la muerte. Mm. Fue una puñalada que le destrozó. Hoy sigue Le tienen que destrozó. operarle a día de hoy. Ya por- lleva no sé por- cuántas operaciones. Así es. Se salvó de milagro y ya no fue el mismo. Y ya no fue el mismo. Bolsonaro después de aquello ya no fue el mismo. Por lo tanto, y lo hacen con total impunidad. Ese es el problema. Es decir, en Cataluña se hace con total impunidad y estos señores están jugando la vida. ¿Qué tipo de democracia es esa? Dejen de llamarle democracia cuando los periodistas o los candidatos tenemos que ir prácticamente con escolta por la calle para que no nos pase absolutamente nada en muchas regiones de España. Ujú. Sí. De aquí, entre la España de los años 80 del plomo de la ETA y esta, pues, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora ellos están en las instituciones Así y que es. los periodistas del Congreso le dan premios a aquellas diputadas proetarras que señalaban a periodistas, como Lacalle, el del Mundo, al cual asesinaron. Cuando ella tenía una tribuna, Merche Marcha Piroa, para señalar a periodistas. Elgara. precisamente. ¿Eh? Elgara. Tal, ¿eh? Entonces, claro, la diferencia es que antes te daban un tiro en la nuca, hoy incluso Ya, no solo ocupan un escaño en el Congreso, sino que encima los periodistas del Congreso les premian. ¿Por qué? Merche es muy simpática. Sí, Merche es muy es simpática verdad. y nos habla, claro, como Rufián, que también es súper simpático, pero que le parece bien que hay que matar a los votantes de Vox, o al menos cuando estaba con Da voz a cuando gente que estaba sí opina. con Estíbaliz Quesada, que era la pringada de... Se llama ella pringada, no porque la llamo yo. Se llama Soy una youtuber pringada. Le pareció bien, no hubo ningún problema. Ujú. Por lo tanto, claro, es una sociedad enferma y no es una democracia. ¿Os parece que veamos ese vídeo del que ha hablado Luis, en el que literalmente una tipa que, por cierto, recientemente ha sido contratada por el Ayuntamiento de Madrid para dar también eventos dentro de la capital y evidentemente tiene el amparo profesional de toda la izquierda mediática, directamente en un programa de televisión, no recuerdo cómo se llama, La Fábrica, creo que se llamó La Fábrica, de Gabriel Rufián, amenazó de muerte a todos los votantes de Vox diciendo que había que matar, escuchen. Que deberíamos comprar armas, cócteles Molotov y ¡pum! Porque es lo que están haciendo con nosotros. ¿Qué hay que hacer con Vox, por ejemplo? Matar. ¿Está mal matar? Sí, a veces no. Y yo pienso, siempre tengo la satisfacción de si algo me sale muy mal y lo paso muy mal, me suicido y ya está. A ver, es tremendo el hecho de que, o sea, esa mujer evidentemente no está bien, se le ve ya solo por su aspecto físico, tiene algún problema, algún desequilibrio, pero que un tipo que lleva años cobrando del erario público español, que supuestamente quiere representar, no sé si a los españoles o a los catalanes, pero está representando a los españoles, no le diga nada, se quede callado ante una amenaza de tal calibre, no sé a vosotros qué os parece, pero es algo que si yo me lo imaginas en el lado contrario, es decir, a Abascal entrevistando a una persona de extrema derecha que llaman, que acudió a Ferraz, diciendo lo mismo sobre Pedro Sánchez, vamos, es que se armaría la mundial, directamente le ilegalizarían como partido. Rufián es un golpista. O sea, Rufián viene de un partido golpista y asesino como Esquerra Republicana que tiene un historial sanguinario. Lo que pasa que monta el show en el Congreso, parece que es graciosete, pero no hay que olvidar de dónde viene. O sea, es gente que trabaja abiertamente contra España y contra las instituciones. Lo que pasa es que se valen de esas instituciones para desde dentro tratar de destruir la democracia. A ver, yo creo que existe una batasonización de España de un tiempo a esta parte, sobre todo desde la llegada de Podemos, que aunque ahora son irrelevantes, es de lo peor que ha pasado en la historia política reciente de este país, porque volvió a polarizar de alguna manera la sociedad. Incluso el gobierno, en cuanto a los medios de comunicación, ha comprado la visión podemita
de Pablo Iglesias, dame a mí los telediarios y para ti la Consejería de Turismo. Decía que está ahí con los campos de golf y lo que sea, pero yo quiero telediarios. Es decir, Ideología gramsciana. claro, yo quiero controlar la información. Y eso lo ha hecho el gobierno, pero llevado al paroxismo ya, porque controla absolutamente todo. Entonces, cuando hay pequeñas brechas donde se cuela que no llegan su control, está Twitter, lo que ahora se llama X, los youtubers y demás, en el momento que tienen cierta relevancia, vamos a acaparar a este, oye, vamos a por Begoña Gerpe o por Isaac Parejo, porque están diciendo cosas que están llegando a la juventud y nosotros ahí no podemos controlar. Podemos controlar Televisión Española, podemos controlar La Sexta, podemos controlar La 4, podemos controlar El País, La SER, etc. Pero estos tíos se nos están escapando del radar. Entonces vamos a intentar meterles miedo, meterles multas, que se tengan que ir, etc. En cuanto a la violencia, sí, nombrás lo de Rocío de Mer. Cuando a Rocío de Mer le abrieron la ceja, salió Chenique diciendo que probablemente eso era Kepchu. Ajá. Tenemos la imagen de Rocío Claro, de Mer. y que iban ahí a provocar. Dices tú, ¿a provocar a quién? Si es un partido democrático que está haciendo un mitin, a provocar a los de Bildu, a provocar al carnicero de Mondragón, ¿a quién se supone que van a provocar? Esa idea de que como van a provocar y según nuestra visión son fascistas, tenemos derecho a pegarles, a matarles, a excluirles, es lo que está contaminando, digamos, la sociedad, porque hay gente con esa visión totalitaria de, no, yo no quiero debatir contigo, yo quiero cancelarte, yo quiero eliminarte, yo no quiero que vayas a la universidad a dar una charla y poder rebatirte con argumentos. No, los argumentos de la extrema izquierda ahora es la coz, o sea, el exabrupto, la violencia, la pedrada, esa visión de lo que me gusta lo obligo y lo que no me gusta lo prohíbo. Eso es lo que tenemos ahora. No sé cómo lo veis, Sandra, ¿tú qué opinas? Yo la verdad es que tengo la sensación de que España reúne unas características muy especiales. Si bien esto es un fenómeno que es mundial, eso es obvio, la violencia por parte de un determinado sector se está viendo en todos los países, se está viendo muchísimo, por ejemplo, en Estados Unidos, con Black Lives Matter, con Antifa, con todos estos movimientos. En España además tenemos el añadido de que nosotros tuvimos un periodo de 2 Españas durante un tiempo. Entonces, esas 2 Españas llegaron un momento que cuando llega la transición tenían tantas ganas de libertad que realmente comunistas y personas de derechas se dieron la mano y dijeron vamos a construir algo y vamos a construir una democracia. Y funcionó durante un tiempo. Entonces, ahora mismo cuando llega toda esta ola que yo sinceramente veo que viene de fuera, encuentra un caldo de cultivo muy bueno en España porque tenemos ese pasado de las 2 Españas que además nos lleva persiguiendo desde hace casi 200 años. Pero toda esta violencia que se está viendo, todo este enfrentamiento, yo sinceramente creo que es como si fuera algo falso, es decir, es algo que está flotando sobre la realidad. Yo creo que la ciudadanía no piensa así. Si tú te vas a las personas de izquierda que realmente creen en la ideología de izquierda, en el socialismo, en la justicia social, ellos no piensan que haya que pegarle pedradas al que piensa diferente. Es la narrativa que nos imponen desde el Congreso, desde los medios de comunicación, que nos están dibujando una situación de absoluta violencia y están promoviendo un odio que yo creo que en la calle no está, o por lo menos no estaba. No estaba. Lo están insuflando. Había una desconexión, pero esa desconexión, yo pienso, de verdad, lo siento, cuando nosotros reportamos, por ejemplo, y en Epoch Times tratamos de reportar desde los problemas que preocupan a la ciudadanía. Energía, vivienda, economía. No desde lo que dicen los políticos, pues uno le dice al otro, oye, pues fíjate qué gafas tan feas te has comprado, pues más feas te las has comprado tú. No, queremos ir a los problemas reales. Y la ciudadanía está en eso. Ellos no están en la guerra, pero claro, si la guerra le viene de arriba a abajo, poco a poco va permeando. Y las universidades, por ejemplo, o el sistema educativo, es un lugar donde la izquierda, y no digo la izquierda en el sentido de nombrar a ningún partido político, sino las ideas marxistas, han penetrado de una forma brutal. Pero es que llevan muchos años. Es que esto no es de ahora. Ahora estamos viendo el resultado. Pero, y en Estados Unidos, nosotros sacamos hoy un artículo precisamente sobre 3 organizaciones marxistas que están dando charlas en Nueva York, la capital del capitalismo, en Nueva York, porque quieren convencer a la juventud de que el sistema capitalista está totalmente extinto, está en decadencia y que lo que realmente funcionaría es imponer el sistema chino.
Bueno, ya se está haciendo en Bruselas. Y se está haciendo, en muchos claro. aspectos. En el caso que conozco bien, que serían las calles de Cataluña, y el precedente de lo que es cómo se ha insuflado más. Todos hemos visto esto de la flotilla inservible o la armada inservible, como podemos haber visto durante estos días, que pretendían llevar allí ayuda humanitaria y a buscar la paz, que no era ninguno de esos objetivos. Los objetivos era ganarse la simpatía del islamismo más radical. Y hay una turba de islamoizquierdistas que hoy en día son los que están en las calles de Cataluña y que son los que nos van a perseguir a los actos y son los que nos están tirando las piedras y son los que nos están ahí amordazando y amenazando. Por lo tanto, sí que hay un caldo de cultivo allí directamente proporcional en el cual han dicho, como la izquierda, digamos, esta izquierda que para mí tiene poco de izquierda en el sentido clásico, sino más woke, sino en ese sentido, creo que lo que está buscando es azuzar. ¿Por qué? Porque han perdido el voto obrero. Nosotros, ahora en Vox, representamos a los obreros españoles. Ellos directamente han perdido ese voto porque les han engañado durante muchos años. Y ahora están buscando más el voto islámico. Yo propiamente lo expliqué en el pleno de Sants Montjuïc el otro día, donde soy consejero allí, y expliqué allí en Barcelona que ustedes sigan buscando el voto islámico, que nosotros vamos a ir a todos los barrios de Barcelona y a todos los barrios de España para explicar que Vox se preocupa por los españoles. Bueno, de hecho es un tema interesante el melón que abres porque OK Diario hace escasos días publicaba que de cara a las próximas elecciones Sánchez planea regularizar en torno a 500.000 inmigrantes ilegales con el objetivo de, evidentemente, poder adquirir esos votos que le van a ser muy necesarios si quiere mantenerse en Moncloa, porque lo tiene difícil. Yo creo que al final todo se resume en que la izquierda, o al menos la izquierda occidental moderna, depende de la confrontación social, depende de la tensión. Y más en España, que yo creo que, pese a que no existe PSOE bueno, con Zapatero se levantó un muro que hasta entonces creo que no se había vuelto a levantar desde la Guerra Civil, ¿no? Y la clave de todo ello para mí es que a todo eso se suma encima todas esas ideas woke provenientes del socialismo o del Partido Demócrata Norteamericano que crean un caldo de cultivo que hace que lo que en su día fue, con Marx, la lucha de clases, que quedó desmontada cuando con evidencias como la caída del muro de Berlín se demostró que los sistemas de libre mercado eran más eficientes, tuvieron que adherirse a nuevos movimientos ideológicos que creasen religiones artificiales con las cuales consiguiesen lobotomizar a muchísimas personas y a través de ello conseguir movilizarlas y utilizarlas. Es algo que incluso en Estados Unidos se vio, porque si nos vamos a los orígenes, el propio Ku Klux Klan fue creado por el Partido Demócrata. Ellos fueron los primeros que se oponían a que fuesen libres y no tuviesen que trabajar como esclavos los que eran de una raza diferente. Pero cuando vieron que eso ya era insostenible, que había personas, como fue Abraham Lincoln, que estaban a favor de que se instalasen en la sociedad normal, dijeron, si queremos volver a ganar tenemos que darle la vuelta a esto. Entonces vamos a pasar de utilizarlos como esclavos a utilizarlos como personas de las cuales solo vamos a obtener un voto. Y para ello vamos a hacer lo necesario. Si tenemos que decirles, oye, te meto en un gueto y te pago una vivienda, te vendo una vivienda por $300 al mes, lo vamos a hacer. Aunque eso vaya a ser la degradación total de muchos barrios. Y es lo que estamos viendo, creo yo, en España, con, evidentemente, el añadido de todo lo que venimos sufriendo desde el siglo pasado, que han querido resucitar, y del tema de los nacionalismos, que también creo que está en auge, pese a que no se comenta. No sé cómo lo ves, Luis. Es decir, cuando cae el muro, a partir de ahí, la izquierda toma dos caminos. Por un lado, el camino de, podríamos decir, el del foro de San Pablo, ¿no? De las élites. De las élites. No, el foro de San Pablo volvamos al marxismo, pero de otra manera. Es decir, a ver cómo hagamos un socialismo del siglo XXI, pero ya de otra manera. Por ejemplo, intentando ocultar el pasado violento, haciendo una cosa mucho más amable, etcétera. Y está la famosa foto de Lula, que es el cerebro de todo este movimiento en el año 91, donde ya el germen está. Y luego después hay otra rama, otra corriente que yo sí la identificaría con el wokismo, que no es tanto la izquierda marxista como una izquierda que funciona a base de lobbies, a base de dinero chino, dinero ruso, dinero tal. Y entonces, por ciertas causas en las cuales se mueve muchísimo dinero, y ahí entran las élites, ahí entra el establishment y dice, a mí me conviene mucho esto porque ahí me juego mi negocio. Empiezan en las universidades de Estados Unidos y a partir de ahí eso voy lanzando los tentáculos en la sociedad. Solo es un buen ejemplo de... Entonces, ¿qué vamos a ver en España? En España vamos a ver esto
incrementado a la 10ª potencia, porque a la izquierda lo que le conviene en este momento es dividir a la derecha. ¿Y cómo lo hace? Pues precisamente lanzando temas que sobre todo al Partido Popular le incomodan. Y esos temas donde al Partido Popular le incomoda hacen crecer a Vox. Y la izquierda hoy quiere un Vox muy fuerte. A la izquierda ese miedo le viene muy bien. ¿Por qué? Porque se da algo que me decía ayer un sociólogo, y es un sociólogo de izquierdas, muy interesante, y me decía, precisamente los que están generando los escándalos son los que más se refuerzan de ellos. Porque al generar, le pasó a Rajoy con el caso Bárcenas, al generar ¿qué hizo Rajoy? ¿Qué hizo el PP en aquellos años? Pues insufló a Podemos. O sea, le regaló los platos de las televisiones, lo paseó por todos los sitios. Mientras más Podemos, mejor. Y eso hizo que el Partido Popular no se hundiera en aquellos años de corrupción, de Bárcenas, donde con toda la brunete mediática a tope, Rajoy pudo resistir. Sánchez sigue el modelo Rajoy en ese sentido. A Sánchez le interesa que estos escándalos paradójicamente le fortalezcan, porque lo que hacen es tener a un Vox fuerte y a un PP que no se encuentra cómodo. No se encuentra cómodo con esto, no se encuentra cómodo con Gaza, no se encuentra cómodo con el aborto, un montón de cuestiones en las cuales no se encuentra cómodo con la inmigración, un montón de cuestiones en las cuales... Claro, pero son las cuestiones que más detecta la derecha como necesarias, ¿no? Es decir, si al final tú abandonas todas las banderas que pueden movilizar, seguramente al votante de izquierdas también, pero al votante de derechas, es decir, lo que la izquierda pueda aprovecharse de Vox en el sentido de movilizar a los suyos, también beneficia el hecho de que Vox movilice a una derecha que seguramente llevaba años dormida antes de su existencia, ¿no? Porque al final, que Vox evidentemente ha despertado banderas o temas de conversación que estaban enterrados en España, eso es una realidad. Y que hoy en día Vox está sometido a una violencia a la que no había estado sometido ningún partido político, salvo el Partido Popular Vasco, también es una realidad. Pero es una evidencia que muchas de las ideas que yo hace algunos años no me atrevía a expresar, hoy sí las expreso. Y eso es porque Vox ha querido dar una batalla que el Partido Popular en 40 años de democracia se ha negado a dar. Bueno, han surgido una serie de líderes que no se amilanan ante establishments mediáticos que antes eran intocables. Por ejemplo, los Polanco, el Grupo Prisa y demás. Entonces han surgido líderes que a la cara le dicen a ciertos periodistas y demás: tu medio está mintiendo, tu medio esto, a mí no me puedes manipular, conmigo estás utilizando mis palabras si eso no es verdad. Y ahora, a través de las plataformas sociales, pues lo ponen blanco, negro sobre blanco. Entonces, eso antes no ocurría y estamos ante eso, ante líderes que plantan cara a grupos mediáticos que antes eran intocables. Y eso es libertad de expresión. Te gusta o no te guste, también eso es libertad de expresión. Y son grupos de izquierdas. Eso también es libertad de expresión. Lo que pasa es que a ellos les gusta la libertad de expresión solo cuando va con ellos. A los otros, mordaza. A los otros, propuestas de regeneración democrática para cambiar los algoritmos de las plataformas, a ver si podemos con esto controlarles. A los otros los monitorizamos en pandemia, como aquel teniente de la Guardia Civil, ¿te acuerdas el teniente Santiago, que salió alegremente a decir que estábamos monitorizando la desafección que hay con el gobierno? ¿Cómo? O sea, que la Guardia Civil ahora se iba a dedicar a eso. Bueno, ahí una vez más se les cayó la careta. Una vez más mostraron la patita. La patita chequista que han llevado toda la vida. Para ellos, los periodistas críticos donde tienen que estar es en la cárcel. Más. Yo veo también un cambio de mentalidad en algunas personas, también en los jóvenes, que ya tienen menos prejuicios a la hora de... Había un meme que vi hace poco que decía, hace unos años te decía, esto eres un facha, decías, no, ¿cómo me dices eso? Que no soy facha, tal. Pasaban unos años, pero solo te estoy contraargumentando, y ahora eres un facha, y digo, bueno, sí, vale, piensa lo que quieras, me da igual. Porque es que al final, o sea, fascista y nazi era desde Albert Rivera hasta Fernando Savater, hasta... Bueno, es que hay un tuit de Gabriel Rufián en el que pone Bolsonaro, fascista, Trump, fascista, no sé, Rivera, liberal, como queriendo ironizar, diciendo que Rivera es la extrema derecha española. Esto viene ya de Déjame poner un punto que es una frase de Abascal que a mí me pareció en el último meeting que dio, en el homenaje a Charlie Kirk,
que dijo no nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas Para matarnos. Para matarnos. Primero te deshumanizan y luego, claro, si te deshumanizan, es como hacían los nazis con los judíos, no te consideran personas, entonces si no te consideran personas, todo un animal, a una cucaracha, una rata, le puedes matar sin ningún tipo de problema moral. Entonces, de eso viene. Y digo que también ha cambiado mucho porque la gente ya se intenta expresar más en las universidades. Antes era un coto de la extrema izquierda, yo me acuerdo en los albores de Podemos, que venían de Contrapoder, de la Fundación CEOS, de Izquierda Anticapitalista, que aquello era un vertedero y salieron fotos, había un cartel que ponía de Juana Chaos, preso político. Claro, de ahí viene esa izquierda. Y cuando dicen que la sociedad está polarizada, que viene también del extranjero, de Estados Unidos, es que hay que darse cuenta también de cómo se reaccionan a diferentes hechos. Es decir, cuando muere George Floyd por el tema del policía que la ahoga, le pone la rodilla, hay disturbios, hay saqueos, hay ciudades ardiendo, hay muertos. Cuando asesinan a Charlie Kirk, hay vigilias, hay gente rezando, hay gente hablando de la unidad, del perdón, de vencer mediante el diálogo. Entonces, claro que la sociedad está polarizada, pero porque unos incendian las calles y otros ponen velas a sus muertos y dicen que esto se tiene que solucionar mediante el diálogo, la palabra, el perdón, etcétera, que es una visión más cristiana. Claro, yo veo dos sociedades así también en España, los que dicen vamos a reventar a los fascistas, que lo dice Pablo Iglesias, y los que decimos dejadnos al menos expresarnos y hablar. Y el problema es que cuando atacan a las carpas de Vox y demás en Cataluña, hay que intentar como, tranquilos, que venga la policía y nos defienda, porque si tú haces, digamos, el contragolpe, si tú te defiendes de vuelta, es peor todavía, porque dices, mira cómo son los nazis de violentos. Sí, me dejáis muy brevemente porque me gustaría incorporar a nuestra conversación, que le tenemos a través de una videollamada, a David Alandete, que seguro que habéis oído hablar de él estas últimas semanas, porque, bueno, lo primero de todo que creo que hay que hacer es darle la enhorabuena por esa grandísima labor que está haciendo desde los Estados Unidos. A día de hoy es, diría yo, que el único vínculo que existe entre el país más importante de Occidente y España, ya que nuestro gobierno ha abandonado por completo el intento, ¿no?, de intentar reconciliarse y llegar a puntos en común. David, no sé si nos escuchas en estos momentos. Sí, os escucho. ¿Qué tal? Oye, es un placer, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y que te sumes. Bueno, me gustaría preguntarte en primer lugar por cómo estás viviendo, ¿no?, esta persecución. Estábamos hablando de cómo la izquierda, o en concreto Pedro Sánchez y su gobierno, están utilizando a su aparato mediático y también a las personas más afines para intentar desacreditar a todo aquel que intenta hacer periodismo libre. Y en estos momentos da la sensación de que, no sé si es por celos o por miedo a que retrates todo lo que ellos tratan de vendernos en España, pero estás molestándoles mucho por las preguntas que haces a Donald Trump y a otros líderes políticos allí en la Casa Blanca. Pues mira, realmente el hecho de estar preguntando y hacer el trabajo de preguntar como periodista las preguntas que sinceramente te den la gana, porque creo que un periodista debe hacer las preguntas que considere en cualquier sitio del mundo. Yo no he visto nunca un gobierno que por hacer una pregunta te acuse de traidor a tu patria. Es que a mí el ministro Puente, al que afortunadamente no tenía muy localizado, ¿no?, desde Estados Unidos, en este momento me llama básicamente periodista del ABC con carné de patriota, ¿no?, con ironía, ¿no? Y me parece, o sea, en realidad cae toda la carga del gobierno sobre un periodista que está haciendo su trabajo, ¿no? Es lo más llamativo, ¿no? Sí, me resulta muy curioso algo que mencionabas, ¿no? Y es que antes de estos ataques, el propio gobierno, que seguramente teme pero desconoce muchas de las represalias que pueda tomar la administración Trump contra hechos como el no querer aumentar al 5% el gasto en defensa, había muchas personas vinculadas al gobierno que te utilizaban, ¿no?, que te preguntaban constantemente, oye, ¿cuál es la visión de Donald Trump o de la administración de los Estados Unidos respecto a esto? ¿En qué nos puede perjudicar? Algo que, sin embargo, han tratado de ocultar y ahora tratan de venderte como un traidor cuando muchas veces incluso han utilizado tus informaciones, ¿no? Sí, claro, eso es correcto. Es decir, durante mucho tiempo, cuando ha habido un contacto con la administración Trump por parte del gobierno español, han tirado de periodistas. ¿Por qué? Es muy sencillo.
no hay contacto. Si tú partes de la base de que en verano de 2024 viene aquí a Estados Unidos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participa en la cumbre de la OTAN y en esa cumbre, en un foro con jefes de Estado y jefes de gobierno, pide el voto para Joe Biden, y además a los periodistas que estábamos allí, yo fui el único que un poco intentó alzar la voz, ¿no? Porque nos dice, no, yo acabo de ver a Biden, está como un chaval. Estoy hablando después del debate de la CNN, no sé si os acordaréis, el debate entre Trump y Biden, ¿no? Sí. Aquello era un insulto a la inteligencia. O sea, que estuviera diciendo, no, el Biden está como un chaval de maravilla, ¿no? Y que luego además dijera que él, como presidente progresista, creía que debía ganar Joe Biden. Eso, en una campaña electoral, no se puede hacer, porque tú no eres, o sea, no estás allí por ser progresista. Claro. Estás allí por ser presidente. De Y al un ser país presidente, que necesita llevarse poner bien con... Sí. tienes que poner el interés de tu nación por encima de todo lo demás. Y desde ese momento, a mí me consta que se rompen las relaciones. Entonces hay una serie de diplomáticos y altos cargos que cada vez que Trump habla de España me llaman. Me llaman. Oye, ¿qué ha dicho? La pregunta típica de, no sé, de tics autoritarios es siempre, ¿quién ha hecho la pregunta? Y de hecho yo lo hablaba con un compañero de una agencia pública que hizo una pregunta sobre Trump un día y le dije, oye, me llamaron inmediatamente a preguntar quién la había hecho. Dije que eras tú porque estaba grabado, pero estate atento. Y dice, sí. Os estoy hablando de medios públicos. Ujú. Sí, ya hay que ir con cuidado. O sea, imaginaos. O sea, Wow. estamos en un sistema en el que los medios públicos se lo piensan dos veces antes de hacer la pregunta. Os voy a decir otra cosa que todavía no he contado y que me parece llamativa, y sin desmerecer la pregunta que nadie quiere hacer. Pero el lunes, después de toda esta campañita que me han montado y de tener a Óscar Puente, una compañera de un medio público español estaba en la Casa Blanca y tuvo oportunidad de preguntar a Trump. ¿Os habéis enterado de qué preguntó? No, yo no. No, porque no preguntó de España. Simplemente preguntó que cuánto aguantaba la tregua en Gaza o sobre si había una posibilidad de tregua. O sea, una pregunta lógicamente, bueno, importante, y yo siempre respetaré que cada uno pueda hacer las preguntas que quiera, pero ¿no os parece llamativo que los medios públicos españoles ante la Casa Blanca, si preguntan por España, se metan en problemas y al final no lo hagan? Es que estamos en una situación extremadamente alarmante, ¿no? Hemos llegado a equipararnos a los países en los que es el gobierno el que dicta las preguntas, ¿no? Yo veo que eso pasa muchas veces en la Casa Blanca, sinceramente, con regímenes dictatoriales. Ajá. Bueno, de hecho es irónico porque al fin y al cabo el hecho de que un periodista español, uno de los pocos que tienen el privilegio de estar en la Casa Blanca, pregunte por cosas que afecten a España, me parece lo más patriota que se puede hacer, ¿no? O sea, en todo caso, me parecería muchísimo menos patriota preguntar por Gaza, que lo pueden hacer 80 periodistas norteamericanos, que ser el único que tiene la capacidad de sacarle a Donald Trump palabras sobre España. El otro día también veía que tuiteabas en un tuit muy elaborado información respecto a esa especie de ataque, por llamarlo de alguna forma, porque todavía no sabemos en qué va a quedar, que se está haciendo para intentar acabar con el cártel de los soles y a priori también con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y reconocías que te había sorprendido los datos reales, ¿no? Que hacía tiempo que dices no se estaba informando todo el mundo respecto a esto, pero que había un despliegue muchísimo mayor del esperado. Entonces, me gustaría preguntarte si tienes alguna información sobre qué crees que puede ocurrir, si se comenta algo por allí en los alrededores de la Casa Blanca, y también si crees que nombres como el de José Luis Rodríguez Zapatero, que tan vinculado está al gobierno de Pedro Sánchez, han salido en algún momento o crees que pueden salir a la palestra y pueden ser otro de los objetivos de la administración Trump. Qué buena pregunta. Mira, te voy a decir una cosa. Entendería si Maduro estuviera más enfadado conmigo que Sánchez, porque yo a Trump le he preguntado unas 9 veces y de las 9... unas 4 o 5 le he preguntado de Venezuela y siempre dice, a cada, como es Trump, ¿no? Y perdona por la palabra, pero cada respuesta es una burrada mayor, ¿no? O sea, la última vez me dijo, el viernes pasado le pregunté también de Venezuela y me dijo, más le vale a Maduro, en la sala del gabinete, delante de Zelensky, y me dice, más le vale a Maduro no ir jodiendo con los Estados Unidos de América, que fue un momento tremendo, ¿no? Que hubiera disfrutado más como periodista, porque son esos momentos de tu carrera, ¿no? Si no hubiera sido por la campañita que tengo del gobierno, ¿no? Pero en fin,
Realmente sí. Hay una persona clave. La persona clave en todo esto es Marco Rubio, el secretario de Estado y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, haciendo recuento de todo, 10.000 soldados, submarinos nucleares, F-35s, o sea, el despliegue es increíble. O sea, es algo que realmente tú no... Imaginaos el gasto, ¿eh? Porque además están en el Pacífico. Ayer se llevaron por delante una narcolancha, según lo describió el secretario de Defensa, en el Pacífico, ¿eh? Entonces, tú no haces ese despliegue por nada, ¿no? Hay una diferencia fundamental con la primera administración Trump. En la primera administración Trump no todos remaban al mismo sitio. Trump tenía en la cabeza también hacer esto, tenía el apoyo de Rubio, que estaba entonces de senador, y los generales remaban para otro lado, el consejero de Seguridad Nacional que tenía entonces John Bolton, que ahora está imputado, remaba para otro lado, entonces se lo quitaron de en medio, ¿no? Lo máximo que hicieron fue ir al Pentágono a debatir opciones. Y ahora, o sea, tenemos un despliegue enorme. Ojo, se han hundido ya 7 barcazas. Bueno, 6 y un submarino, que es lo que dice Trump, ¿no? Yo no conozco mucha gente que tenga un submarino, ¿no? Esto no son barcos de pesca, ¿no? Creación española. Sí. Y yo creo de verdad, te digo que, o sea, no sé cuándo ni cómo, pero vamos a ver ahora ataques en tierra. Yo creo que contra el cártel y contra objetivos de las guerrillas dentro de Colombia. Trump ha hecho además una justificación de tipo político que no solo incluye a Venezuela, incluye también a Colombia. Ayer llamó al presidente colombiano matón y le ha dicho que es por citar las palabras literales, un traficante ilegal de cocaína. O sea, esto que te lo diga el presidente de Estados Unidos después de haberte quitado el visado. ¿Sabéis quién va a verse con Petro dentro de nada? Pedro Sánchez, ¿no? Y eso toma nota la Casa Blanca. Y por último, Zapatero. La clave para saberlo todo lo de Zapatero, todo no se puede saber de momento, pero la clave es una persona extraditada desde España llamada Hugo Armando Carvajal, el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal se acaba de declarar culpable, era un general chavista, y se acaba de declarar culpable y tuvo una comparecencia en mayo, junio, que acaba de... Bueno, la tengo yo ahora. O sea, en la última comparecencia, él dio detalles de una gran trama de narcotráfico que lidera el cártel de los Soles y que lidera Maduro. Y aparte de esta autoinculpación, según se ha publicado, él ha dado detalles de Zapatero, de los negocios de Zapatero en Venezuela y demás, y eso obra en manos de la Fiscalía. Esta Fiscalía, bajo Trump, yo creo que perfectamente, ya sabéis que Zapatero le iban a retirar el visado. Y yo creo que hay que estar muy pendientes. Sí, se lo retiraron básicamente por enredar en Venezuela. Se lo quitó alguien que yo creo que la gente debe conocer más en España, que se llama Christopher Landau, nacido en Madrid, que es el número 2 de la diplomacia de Estados Unidos y que le apodan aquí el quitavisas, porque es el que se la quitó. Pero a es que Petro, él se la ha pone quitado tweets como a modo de broma, ¿no? Porque pone fotos como si fuera Superman. Le encanta ese papel a Landau y bueno, habla español, nació en España y conoce muy bien todo lo que pasa en España. Por eso, por volver un poco a lo de antes, todo esto del gobierno indignado porque yo pregunto, no hago yo falta, ni hace falta ningún periodista para que el gobierno de Donald Trump conozca la realidad española, porque ya la conocen, porque están con ella encima de ella a diario, ¿no? ¿Qué tal, David? Soy Luis Valcarce, OK Diario. Quería preguntarte por tu opinión sobre cómo ves a los periodistas, a la profesión, si has recibido algún tipo de solidaridad después de los ataques que te han hecho nada más y nada menos que ministros de este gobierno, porque bueno, que un ex de CIU del partido del 3% como Ignacio Guardans, pues salga, que lo tienen ahí a sueldo en la SAR, te ataque, pues bueno, es lo previsible. Pero que un ministro que es verdad que se dedica, que está todo el tiempo en Twitter y dice mamarrachadas, te insulte, pues a mí me parece muy grave. Y te pregunto por
la posición de los periodistas, si alguien ha salido a defenderte, porque aquí tenemos varias asociaciones, pero yo creo que se dedican más bien a hacer cursillos, porque a defender a los periodistas yo no creo que los defiendan, salvo a unos frente a otros. ¿No crees también que hay que hacerse también una pregunta sobre la profesión? También lo estamos viendo aquí en el Congreso con los periodistas que están en el Congreso, que se dedican a preguntar de todo, menos por los escándalos del gobierno. A mí, ¿Qué síntoma te da eso? sí, realmente, o sea, hay de todo, ¿no? Estoy contento con que la Asociación de la Prensa de Madrid me amparó el domingo y la verdad he recibido el afecto y el cariño de muchísimos sitios. Tengo la suerte, la verdad, de trabajar en sitios que se han portado muy bien conmigo. El ABC, la COPE y Telemadrid y la verdad que me siento muy respaldado por ellos. Ahora, lo que más me ha llamado la atención, no me extraña que me ataque el ministro que por lo visto ya es conocido por este tipo de operaciones y que me parece un indigente moral, ¿no? Y alguien como Guardans, pues sinceramente, o sea, ya no solo es indigente moral, me parece además un indigente intelectual. O sea, no tiene ninguna forma de defender nada porque creo que no entiende además las cosas. Pero me ha sorprendido ver a compañeros del País, el periódico en el que yo trabajaba antes, del que fui director adjunto, sin que nadie les dijera nada, llamándome obsesionado por hacer las preguntas de España, diciendo que yo tengo una agenda, ¿no? Y me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque en España se ha creado una especie como de sistema que creo que afortunadamente está cayendo ya, como de castas, ¿no? Hay como una clase periodística que durante mucho tiempo se ha arrogado una especie de superioridad intelectual y moral que no tiene y que nos está dando lecciones a los demás todo el rato. Entonces, si tú trabajas en OK Diario y yo trabajo en el ABC, nosotros no contamos porque somos otra cosa, ¿no? Entonces, estos periodistas que durante tantísimo tiempo han estado dándonos lecciones no hacían periodismo, hacían adoctrinamiento. Nos daban lecciones de moral, nos intentaban a los periodistas forzar a que tomáramos parte en absolutamente todo. Yo cuando estuve de director adjunto del País tuve muchos problemas precisamente porque con un gran director y un gran periodista que se llama Antonio Cañó intentábamos simplemente llevar al periódico al centro, a la neutralidad, y eso no lo toleraron, no lo toleró Sánchez porque, os recuerdo, Cañó publicó un editorial que le llamaba insensato sin escrúpulos cuando simplemente dirigía el PSOE. Yo creo que el tiempo ha demostrado que Sánchez es un insensato y que no tiene escrúpulos. Eram demonstratum, ¿no? Está ahora todo bastante patente, ¿no? Y esto en la parte editorial, ¿no? En la parte periodística, pues tenías que hacer periodismo feminista, periodismo ecologista, periodismo... No debe haber ni periodismo feminista, ni periodismo conservador, ni periodismo católico. Debe haber periodismo, punto, a secas. Cada medio tiene su línea editorial y cada periodista debe actuar, en mi opinión, con imparcialidad, ¿no? Entonces sí que ha habido elementos en la profesión que yo creo que se han portado pues, muy mal. O sea, a mí un excompañero del País, Miguel González, que además está en el consejo de redacción de ese periódico, decirme que estoy obsesionado por hacer una pregunta, es que le he hecho 2 preguntas a Trump. Bueno, sí, 2 a Trump de España, no más. Bueno, está claro que ya en esta legislatura al menos ha quedado claro que el periodismo concebido así, como arma ideológica, está en crisis. Yo creo que con el famoso manifiesto contra el golpismo mediático, cuyos nombres tendremos que recordar siempre, esto empezó a quedar claro y ahora yo, en mi caso, lo estoy viendo, pues la verdad que bastante claro. Afortunadamente, pues sinceramente lo tengo que decir, afortunadamente no trabajo en el País y puedo seguir ejerciendo el periodismo con gran libertad. Hola David, Roberto Granda del Club de los Viernes. Precisamente al hilo de esto del País, quería preguntarte porque he leído tus discusiones, por así decirlo, en la red X, antes Twitter, con excompañeros del País y me ha llamado la atención, aparte de la agresividad con la que se dirigen a ti, que ha habido, digamos, una consigna, todos a una, porque es que se ha metido hasta un crítico musical, es decir, Diego Manrique, todos. Entonces, ¿crees que hay una orden para que la jauría al unísono te hayan atacado? Es decir, que hay algún tipo de directriz desde el oficialismo para que estos lacayos mediáticos del gobierno hayan ido por ti. O sea, que es evidentemente una campaña orquestada. ¿Cómo lo ves?
Mira, cuando a mí me despiden del País, estaba trabajando en un reportaje que de hecho llegamos a enviar a la que entonces fuera director del periódico, que se llama Sol Gallego, que ya no está, duró poco, en el que el PSOE había activado toda una estrategia digital que se llamaba PSOE Lab, que habían reconstruido una estructura que tenían, y ese PSOE Lab se activaba de la misma forma que se activaba la guerrilla digital de Podemos, ¿no? En el que se daban consignas a través de un mensaje enviado pues, en foros de WhatsApp y demás. Entonces todos se activaban con el mismo mensaje. Lo detectamos, fue muy fácil. Trabajamos con una empresa de medición de tendencias en redes y lo vimos claramente, ¿no? Antes de la moción de censura se activaron para atacar al País, cuando estábamos nosotros trabajando allí, para atacarme a mí, para atacar a Cebrián, para atacar a Caño. Entonces sí, yo creo que se organizan. Lo que pasa es que luego hay periodistas que simplemente yo creo que no entran en esto, sino que por contacto con determinados políticos, es que el mundo del periodismo, sinceramente, y perdiendo la palabra, en muchos puntos se ha llegado a prostituir, sinceramente, ¿no? Para tú conseguir un documento, un papelito de tal político, de Álvarez, de Zapatero, y en todas las épocas ha sucedido. Pues, hombre, les haces el juego, ¿no? Entonces te hacen un comentario tal cual y te sumas a remar simplemente porque ya verán desde el poder que tú estás ahí, te van a dar más información, ¿no? O sea, tú imagínate, estas personas que se han sumado sin que nadie les llamara a opinar sobre lo que yo hago. Además, ¿qué les importa a ellos lo que yo publique en el ABC, ¿no? Lo que yo decía, me echan del país y ahora quieren además controlar lo que yo pregunto en el ABC, que está en las antípodas, ¿no? Es algo realmente, o sea, vomitivo, ¿no? Pero yo creo que hay también una parte de quedar bien ante el poder y quedar bien ante los jefes. Y esto del crítico musical, sinceramente, no, empezó a criticarme que una vez yo le vi por una redacción y le dije, oye, me encanta tu programa, y que el programa ya no se emitía. Es un ataque a mi personalidad y a mi carácter en general para presentarme, no sé, como un cínico, lo que sea. A este señor ni le recordaba. No sabía ni quién era. Tengo la cabeza en otras cosas aquí y de repente, pues igual le vi por una redacción y le dije, oye, qué bien lo haces, ¿no? Yo qué sé, encima intentas a alguien pues dejarle el ego un poco alto y te sale, te estoy diciendo, que a mí me echaron del país en el 18 y lo guarda hasta ahora. Es tremendo, ¿no? Y bueno, los que se han sumado a esa campaña yo creo que han quedado bastante retratados, ¿no? Porque además no les importa nada lo que yo pregunte, yo voy a seguir preguntando lo que quiera y ellos que se apañen con el tipo de periodismo que hagan, que no lo sigo ni sé lo que hacen, la verdad. Hola, David. Soy Miguel Martínez. Hola, de Vox Barcelona. Un placer. Gracias por estar aquí. Quería preguntarte un poquito cómo ves la red de alianzas internacionales, yo barriendo un poquito a casa, de Vox, y cómo trae estos vínculos con Trump, porque por un ejemplo nos acabas de poner con quién se va a reunir dentro de poco, digamos, Pedro Sánchez, que es con Petro. Sin embargo, me gustaría que valoraras un poquito, ¿no?, como periodista desde la libertad, cómo valoras el trabajo, por ejemplo, del Foro Madrid, que hace contra el Foro de Sao Paulo, contra el Grupo de Puebla, contra el comunismo en general, ¿no? Un poquito, ver un poco esa contraposición, ¿no?, que es lo que está haciendo al Gobierno de España versus lo que nosotros estamos trabajando. Mira, yo lo único que veo de Vox aquí es cuando viene mucho Hermann Tertsch y ha venido bastantes veces Santiago Abascal, ¿no? Entonces les he visto en SIPAC. Ellos tienen una relación muy, muy fluida con la administración Trump, sobre todo a través de la Fundación Heritage, que es una fundación bastante influyente ahora. Lo fue en la primera administración Trump y realmente ha preparado el programa de gobierno de la Casa Blanca. Entonces hay claramente una alianza y el hecho de que ya Trump haya nombrado a Abascal en un discurso y se haya hecho una foto con él indica que hay pues sí, una relación muy estrecha y muy clara, ¿no? Y eso, desde luego aquí el tema del Foro de Sao Paulo y todo eso se tiene menos presente, ¿no? Ahora el Grupo de Puebla, ¿no? Yo creo que se ha tenido más presente en otros gobiernos latinoamericanos simplemente porque aquí no cuenta. No cuenta. Y el otro día Rubio ya dijo algo interesante, que es que está habiendo un cambio a la derecha en América Latina. Estamos en Bolivia, donde han ganado un candidato de derecha sin el segunda vuelta. Está Milei, está Noboa, está Bukele. Y Rubio nos lo dijo el otro día en el gabinete, dijo, las cosas están cambiando y tenemos que buscar nuevas alianzas, ¿no? Y tenemos que, de una forma paulatina, pues pasar de depender tanto de Brasil a depender más de Argentina en este momento, ¿no? Y yo creo que esas ayudas de 20.000 millones, ¿no? Entonces, tú fíjate la situación en la que está Argentina, ¿no?
una relación tan fluida entre Milei y Trump, Argentina ha recibido 20.000 millones de canje de divisas. Y a Milei viene, cuenta. Quiero decir que a Milei el llevarse bien con Trump le ha funcionado bien, ¿no? Yo creo que a nosotros en España el llevarnos... O sea, priorizar políticas sobre relaciones diplomáticas, ¿no? Que yo esto lo defenderé con quien esté, aquí con Biden, con quien sea, ¿no? A España pues nos puede estar llevando a unos aranceles sectoriales que está estudiando la Casa Blanca, que son muy alarmantes y son muy preocupantes. Pero por responder a tu pregunta, yo sí que, de hecho, a los que más veo aquí, aparte del ministro Cuerpo, que viene un par de veces para las reuniones del FMI y demás, es a Abascal y a Germán. Germán Terz viene mucho, habla mucho aquí con la administración, se reúne mucho con diplomáticos y demás. Y yo creo que uno de los ojos que tiene el gobierno de Estados Unidos a lo que está pasando en Iberoamérica es precisamente Germán. Ex compañero mío en el ABC, por cierto, y en El País, que también es difícil encontrar a alguien que tenga esos dos sitios también. Sandra. Sí, hola, muy buenas. Soy Sandra Flores del Epoch Times. Hemos estado comentando antes que parte de la polarización que estamos viviendo hoy en día en España tiene una influencia extranjera. Y a mí, tú que estás allí, me gustaría que me hablaras del ascenso de esta figura que se llama Zoran Mandani, exacto, que es básicamente un musulmán que está en la izquierda del Partido Demócrata, que ha ganado las primarias y que posiblemente sea el nuevo alcalde de Nueva York. Me llegan además informaciones de que en Nueva York hay movimientos marxistas muy fuertes que están dando muchas conferencias y que están defendiendo un modelo maoísta para implantar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, por cierto, una de mis amigas aquí en la Casa Blanca es la corresponsal del Epoch Times, o sea que me alegro mucho de saludarte. Sí, Mandani es un socialista, él se denomina socialista demócrata. Hay muchos, está también Alexandria Ocasio-Cortez, es más en la línea de Bernie Sanders. Entonces, lo que en España sería más un socialista de los que hoy apoya el gobierno, aquí en Estados Unidos, como es una sociedad no tan dividida y donde mucho menos escorada hacia la izquierda en general, se entiende como las posturas que tiene, por ejemplo, hacer el transporte público gratuito, sin contar cómo se va a financiar eso, ¿no? Entonces, para muchos es una receta para el desastre, ¿no? Controlar en los alquileres, todos. Y solo poner impuestos a las personas de mayores rentas, ¿no? Es decir, toda una serie de idearios que en España podría estar defendiendo el gobierno, que aquí se consideran, y Trump ayer dijo, Nueva York va a tener un alcalde comunista, ¿no? Y Trump dijo, lo único bueno es que todo deberá pasar a partir de ahora por la Casa Blanca, es decir, yo creo que va a preparar algún tipo de intervención, ¿no? Mira, decía un intelectual al que yo admiro mucho, que se llama George Will, que durante muchos años fue el único columnista conservador en el Washington Post y que os recomiendo, una persona muy comprometida con la libertad y que aguantó, os digo, en mucho tiempo, siendo el único comentarista conservador en el Post. Decía que es un shock, que va a ser un shock, pero que a veces en el sistema estadounidense tiene que haber un shock de este tipo. Tener a un comunista, una persona con estas ideas gobernando una ciudad como Nueva York. Pero dice, va a ser tal desastre que luego vamos a darnos cuenta porque no puede ver. Eso es lo que cree mucha gente, ¿no? Que va a ser calamitoso para la ciudad de Nueva York y que después va a tener que haber un correctivo, ¿no? Para que estas figuras no vuelvan a triunfar. Yo desafortunadamente creo que estamos en una polarización absoluta, que el auge de Trump también ha venido acompañado del auge de determinadas figuras en la izquierda y en el Partido Demócrata como Ocasio-Cortez y Mandani, que justo están dando una respuesta para el electorado joven que está abriendo nuevos caminos más hacia los extremos que tienen como resultado esto, ¿no? Este tipo de propuestas que, según muchos analistas, no solo Trump, muchos demócratas centristas y demás están bastante alarmados. Y ahí tienes a Cuomo, que era gobernador de Nueva York, compitiendo contra él, incluso presionando al republicano para que se retire, para tener una opción más centrada, ¿no? Pero parece que sí, que como dice el presidente Trump, Mandani va a ser el alcalde de Nueva York a partir del año que viene.
Pues David, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, te agradezco muchísimo estos minutos y también te mandamos toda la fuerza desde España, que aquí también lo sufrimos pero somos más, para que no te tiemble el pulso y sigas haciendo la grandísima labor que estás haciendo, porque al final eres la única vía ahora mismo de comunicación que existe entre España y el país más importante del mundo, o al menos de Occidente, y la administración con más poder. Así que ha sido un placer tenerte con nosotros. Ojalá podamos en algún momento conocernos en persona y te esperamos aquí siempre en Bipartidismo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí teníamos las palabras de David Alandete, protagonista esta semana, seguramente el periodista al que le ha tocado ser sometido al escarnio público del gobierno, o de Óscar Puente, que muchas veces parece que lo utilizan, ¿no?, como una especie de mono de feria para intentar golpear a quien disiente, ¿no?, del discurso oficialista, un discurso que resulta falso en la mayoría de ocasiones. No sé qué os ha parecido, con qué os quedáis. Yo, desde luego, veo muy interesante todo lo que ha mencionado del cártel de los soles o de lo que va a pasar en Iberoamérica. Tengo la sensación de que, sin querer irnos del tema completamente, pero también es una realidad que la violencia que se está instigando en España en concreto, mucha es también procedente de dinero de narcodictaduras en Iberoamérica. Tengo la sensación de que la administración Trump quiere cambiar las cosas. Quiere cambiar las cosas no solo en Venezuela, sino en toda la región. Quiere desafiar al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo, que llevan tanto tiempo campando a sus anchas. Y yo me quedo, igual es una cosa mía, ¿no?, con lo que ha dicho de que Zapatero... Lo de la visa yo no tenía tan claro si era cierto o no, parece que nos lo ha confirmado, y que Zapatero está entre los... denunciados por el señor Pollo Carvajal, así que yo creo que esto puede ir para largo, pero puede ser preocupante, ¿no?, para el gobierno de Sánchez o para la izquierda en general occidental. Lo que pasa en Venezuela va a tener mucha repercusión en España y hay determinadas personas que deberían estar bastante nerviosas. Una de las máximas ilusiones que tiene gran parte de la ciudadanía es ver a Zapatero con un mono naranja. Yo lo espero, así metido como una mazmorra como en Ben-Hur, como la hermana y la madre de Ben-Hur, así, una de 2x2 como mucho. Pero no, en serio, porque yo esto lo hablaba ya en su momento, hicimos una entrevista en el Club de los Viernes al coronel Camacho y hablaba de los vínculos que se sabía más o menos de Venezuela, el Cártel de los Soles, Grupo de Puebla, con Zapatero, con Podemos, con Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias nos denunció también al coronel Camacho y yo fui de testigo a declarar al juicio, hubo juicio y todo por eso. Y él estuvo allí, Pablo Iglesias, no sé qué contó, yo también declaré ante el juez y luego lo fue contando él en Twitter muy ufano. Hoy he tenido un juicio con el coronel Camacho y tal, y yo le dije, vas a perder. Y cuando vas a perder te voy a recordar. Perdió, ganó el coronel Camacho, se lo fui a recordar y me bloqueó. Pero bueno, esa es la idea. Pero sí, porque esos vínculos, esa financiación primera de Podemos, también con Irán, que lo decía, que era acabar con tradiciones para Hispan TV y demás. Claro, el chavismo lleva mucho tiempo, pero ningún régimen perdura, salvo el chino, que lleva 80 años. Pero parece que Trump ha fijado en su línea, en su diana, al Cártel de los Soles, todo ese conglomerado que también entra por Colombia, va a México, etcétera, que es una narcodictadura, es narcoterrorismo, con el Tren de Aragua y demás. Y eso va a tener vínculos en España, porque cuando se levanten las alfombras... A ver, este señor que trabajaba aquí, un tal Juan Carlos Monedero, que salía bailando con Maduro, a lo mejor se le quitan las ganas de bailar, ¿no? Y Zapatero... Bueno, ya se las quitaron, claro, hace un tiempo por otras cosas. Tiene vínculos y es evidente. Y parece que es muy intocable, pero ya veremos. Pero lo primero yo creo que es acabar con el chavismo y limpiar, porque ahí es una corrupción estructural que va de arriba abajo y que llega hasta las fuerzas, hacia el ejército, con Vladimir Padrino, con Diosdado Cabello y demás. O sea, Maduro también es un títere, los que mandan ahí son el Cártel de los Soles, los narcos, los militares. Sí, que es lo que pasa en México, imagino también con Claudia. Sí, yo creo que, de hecho, es mi teoría, por lo que sabemos. Nosotros estamos reportando en Epoch Times España mucho sobre el tema de Venezuela porque entendemos que Venezuela puede ser la primera ficha de un dominó que puede hacer caer muchas dictaduras. Y es porque realmente no se ve. Pero en Venezuela hay 30.000 chinos. Así como suena. Eso lo ha reportado Maybor Petit para Epoch Times España. Le han regalado 2 pozos, la explotación de 2 pozos petrolíferos y de un área de exclusión en la frontera con Colombia que es de dominio chino. Pero es que también están los rusos vendiendo drones.
y ayudando militarmente a Venezuela. Es decir, tenemos que pensar en que Venezuela no es algo aislado y no es solamente el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Es que detrás de Venezuela está Irán, está China y está Rusia, el eje del mal. En resumidas cuentas, es el eje del mal. Ahora mismo, si tú haces caer a Venezuela, tú debilitas el eje del mal. ¿Por qué? Porque Venezuela está en el patio trasero de Estados Unidos y por eso Trump no puede permitir que eso siga así. Porque Venezuela es un narcoestado, pero no es solamente un narcoestado, es un refugio de dinero, de armas, de drogas con las que China inunda a Estados Unidos, entrando por la frontera de México, que está arruinando la juventud estadounidense. Es decir, es un conglomerado muy grande. Es que eso es lo que mucha gente no sabe, que hay influencia externa de otros países, ¿no? Porque al final, si Maduro sabe que depende de cortar por lo sano con el tema de los narcos su permanencia en el poder, si a priori fuesen personas vinculadas a su gobierno, oye, podría hacerlo, ¿no? Aunque sea de forma temporal, que Trump viese una reducción drástica de la entrada de droga, al menos procedente de Venezuela. Pero es que si ya son países totalmente tomados, que han perdido su soberanía, que están en manos de grandes potencias como son China o Rusia, es que realmente no tienen defensa posible. Y pensemos una cosa, China está colonizando España y tampoco se ve. Todo el mundo está ahora mismo hablando de Huawei. Huawei es la punta del iceberg de lo que nosotros tenemos en España. Una compañía estatal china que está calificada por Estados Unidos como empresa militar tiene 3 muelles en el puerto de Valencia, un muelle en el puerto de Bilbao, tiene bajo su control la plataforma logística de Zaragoza y las conexiones ferroviarias entre esos 3 puntos. Pero es que el 70% de las placas solares que hay en España son chinas. Y es que las placas solares tienen un aparato que se llama inversor, yo lo voy a dejar ahí, un aparato que se llama inversor que convierte la corriente continua que viene de la generación solar en corriente alterna para entrar en la red. Bueno, pues esos aparatos están conectados a Internet por el propósito de recibir actualizaciones de software. Bueno, pues eso les hace potencialmente susceptibles de control remoto. Es decir, desde Pekín, que son los que fabrican el software y los que lo actualizan, tienen la posibilidad de apagar los inversores. ¿Qué pasó el 28 de abril? Que todavía nadie nos ha contado satisfactoriamente qué ocurrió, por qué Huawei tiene, y esto ya es un pensamiento que se me ha ocurrido mientras escuchaba a todos, Huawei ahora mismo está en el corazón de una red de telecomunicaciones que conecta a 500, no una, ni dos, ni tres, 500 entidades públicas españolas. Hacienda, Ministerio de Defensa, las universidades con todos los proyectos de investigación, con todas las patentes. Y, por supuesto, las comunicaciones, las ciudades inteligentes, la ciudad inteligente de Valencia, la de Sevilla, la de Bilbao, ahí están empresas chinas. Entonces yo ahora ya me pregunto, tú dices, no, es que es posible que el Partido Comunista Chino, que por ley obliga a cualquier empresa suya, por ley está obligada a darle la información que ellos requieran y que tienen a un miembro del Politburo sentado en los consejos de administración de todas las empresas, teóricamente privadas o de las públicas, por supuesto, nos puede espiar y puede robarnos la información. Bueno, ¿y si todas esas telecomunicaciones son un arma de control para aquel que le abrió la puerta a Huawei? Es que una ya tiene que plantearse muchas cosas. Cuando entramos a hablar de una censura en redes sociales, de una censura en la prensa, empezamos a hablar de un control de la narrativa por parte de instituciones públicas y de representantes públicos. Entonces ya una piensa, bueno, ¿y si hay algo más debajo? Bueno, hay dinero, Sandra, evidentemente. Es decir, fíjate el caso de Milei. Milei se enfrenta a una disyuntiva porque hay una gran deuda que tiene Argentina heredada del kirchnerismo con China. Y China le preocupa poco lo que pasa con ese dinero, pero lo que quiere es una foto con Milei. Lo que quiere el Partido Comunista es una foto con Milei. Y eso fue algo que puede pasar, que no nos extrañe que Milei tenga que ir a hacerse la foto en el Politburo chino a cambio de que esa deuda que tienen se perdone o se prorrogue. Es decir, entonces, como explicaba Sandra, China está en todos lados, los tentáculos chinos nos alcanzan a todos, es que están en nuestros móviles.
O sea, ¿qué te crees? Que la TikTok no Por eso es tuvo un los problemas. no es un programa espía? Pues tiene mucho de eso. Y por lo tanto, que nos están vigilando, que nos están controlando, que tal, están en todos lados, pero sobre todo porque tienen hoy algo que yo creo que Estados Unidos ya no lo tiene, que son, por otro lado, un hambre de grandeza y de ser los números uno en el tema tecnológico. Y lo van a ser. Y lo van a ser. Y lo van a ser. Y ahí Estados Unidos lamentablemente se quedará atrás. Y luego han colonizado a través del dinero instituciones, empresas, programas, deudas. Se han aprovechado de la debilidad de las democracias occidentales. Y de la debilidad de Estados Unidos. Es decir, entonces Estados Unidos eso lo va a terminar pagando caro. Entonces yo entiendo que estén en estos momentos, pues estén combatiendo el narcotráfico, pero la situación con una China, una Rusia detrás, acuérdate que uno de los grandes sueños de los rusos y de los chinos es hacer un canal de Panamá alternativo que pase por Nicaragua. Es el plan de los BRICS. Ahora están hablando con Lula. Claro, es uno de sus grandes sueños. Y lo que se tiene que plantear, y la política exterior norteamericana, que siempre ha sido lamentable y que lo único que ha traído son más problemas de los que anteriormente había, pues habría que preguntarse por qué dejaron crecer a Lula, por qué dejaron crecer a personajes tan nefastos. Por ejemplo, bueno, desde Cuba en adelante no han hecho más que el ridículo, que el idiota en Hispanoamérica. Ahora Trump le va a echar una mano a Milei, pero claro, fíjate qué mano le echa. Va por ahí diciendo, es que estos chicos pobrecitos es que se están muriendo de hambre. Entonces, claro, para el mileísmo eso fue muy duro. Sí, sí. Porque se están la prensa habiendo elecciones ahora, las para eso fue no digas eso. Claro, dices que pobrecito, míralo cómo están, es que se están muriendo de hambre, claro, les tenemos que soltar algo, ¿no? Entonces, claro, a Milei eso no le ayuda en absoluto. Y después le trata, también es verdad, que ya le empieza a tratar como una mascota. Por lo tanto, Milei, pero es verdad que Milei ya no, ahora tiene una situación financiera y cambiaria muy, muy complicada y ha tenido que ir a pedir ayuda. Y bueno, la ha recibido. Creo que dentro de lo que decís, al final, el Make America Great Again, yo creo que también va en base a ganar toda América, todo lo que es América. Quizás en la doctrina más, diríamos, del presidente James Monroe, en la que decía América para los americanos, yo creo que Trump también va a ir por eso. Y yo creo que no hay que dar por muerto a Estados Unidos en esta batalla. Yo creo que puede dar mucho empuje y con Venezuela ahí deshaciéndose de todos esos nexos que hemos hablado de China, de Rusia, también es una forma de ganar esa batalla y al final decir, oye, yo voy a ser el presidente que va a volver a tener América en el foco, en el que va a poner aquí a esta América en los americanos, y yo creo que este lema de Trump también iba absolutamente por todo lo que sería el continente americano. Por eso yo espero que haga frente, evidentemente, a lo que tú llamabas ese eje del mal, porque realmente necesitamos, como faro de Occidente, realmente un Estados Unidos fuerte que realmente pueda, digamos, dar soporte también a todas las democracias occidentales, porque, como hemos visto, venimos de años de mucha debilidad institucional, de mucha debilidad de la democracia, en la que, evidentemente, China y otros países han intentado erosionar de todas las formas, metiéndose en todos los nichos de mercado, y, por lo tanto, yo apuesto porque Estados Unidos, dentro de esta batalla, está más vivo de lo que parece. A ver, me preocupa pensar el hecho de que al final vemos figuras muy relevantes como lo fue Bolsonaro, como lo está siendo Trump, que también lo fue pero después perdió, que al final parecen focos de esperanza temporales, ¿no? Creo que hay un problema dentro de la derecha mundial y es que la importancia que le da al concepto de nación o el soberanismo hace que no le sea igual de fácil tejer alianzas internacionales, ¿no? Al final tú puedes tener unos intereses comunes, pero a ti no te mueve el odio, que es lo que mueve a la izquierda. Es decir, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo están basados en una idea, que es odiar a lo que ellos consideren fascista o de extrema derecha, y ya está. Y a partir de ahí, cada uno buscará su interés, pero siempre tendrán una alianza intocable que les hará poder tener relación a Zapatero con un dictador como es Nicolás Maduro, pese a que sean de dos países que en estos momentos no tienen mucho que ver, ¿no? O que hará que el gobierno de nuestro país, que es quien mejor lo representa, sea capaz de, por mantenerse unos años más en la Moncloa, pactar con asesinos que estaban hasta hace nada matando a españoles por el simple hecho de disentir en algunos temas ideológicos o en el concepto de nación que ellos tenían, ¿no? Y esto es algo que yo creo que a la derecha siempre le va a costar. Es decir, Javier Milei ahora no está en la situación idílica, no está en la situación de hace algunos meses o de hace unos pocos años.
Donald Trump sí que parece que está sabiendo encauzar un poco su situación. Le ha venido muy bien la paz en Oriente Medio. Ha ganado bastante. Porque hasta ese momento venía dando bandazos, con Ucrania y demás, venía dando bandazos. Bueno, yo creo que él priorizó el acabar con el conflicto en Ucrania pensándose que le iba a ser más sencillo y seguramente, como él mismo ha reconocido, fue estafado por Vladimir Putin, que, como bien hemos mencionado anteriormente, ha dicho, igual me conviene más mantener de aliado a China, sabiendo lo que va a ser en unos años, que a Estados Unidos, más allá de la relación que pudiese tener en el pasado con Trump, porque al final Donald Trump es algo temporal. Sí, Trump no supo calibrar a Putin, pensó que era más listo y bueno, al final esa jugada no le salió bien. Veremos a futuro si consigue algo, pero sí es verdad que después de lo de Israel, el gran beneficiado, el gran triunfador de todo ello ha sido Trump. Le ha dado unos aires nuevos, renovadores, que los necesitaba, porque venía con el tema de los aranceles, con el tema de Rusia, con el tema venía dando bandazos y era un personaje prácticamente imprevisible y parecía que se había vuelto loco. Después de un arranque bastante esperanzador, parecía que se había vuelto loco. Ahora parece que esto le puede dar un aire renovador y me gusta lo que está haciendo en Venezuela y vamos a ver hasta dónde se atreve a llegar. Esa es la pregunta. A mí me encantaría, si me dices cuál es tu sueño húmedo, bueno, pues que acabe con el chavismo. Yo creo que pero es evidente que con el chavismo creo que ya nos queda claro que, o sea, lo de la democracia ya, lo de las urnas, ya es bastante complicado. Ya. Por lo tanto, yo creo que al chavismo hay que amenazarlo ya o mostrarle los dientes de otra forma. Hasta dónde llegará no lo sé. Lo que hizo en Israel, además, es que desnudó a una parte, bueno, la gran hipocresía de la izquierda mundial, que decían que había un genocidio, que estaban muy afligidos por las muertes, por los niños, y en realidad en un momento querían la paz. Pero cuando llegó la tregua, que es verdad que es una tregua frágil, que es una tregua que en cualquier momento salta por los aires, porque eso es un verdadero polvorín, les pareció mal. O sea, pero si tú de verdad crees que existe un genocidio en una zona, deberías alegrarte de que se llegue a un alto el fuego. Deberías alegrarte de que Israel se retire de esos territorios. En cuanto Israel se retiró de las zonas de la franja, la ocuparon otra vez las milicias de Hamas, que entre distintas fracciones se están matando entre ellos y están asesinando a civiles y eso parece que no importa. Pues esa hipocresía, ¿no?, de genocidio, vale, pues lo vamos a parar. Ah, no, tampoco quiero que se pare, porque claro, les rentabilizaba políticamente. El tema de Gaza era un faro que ellos tenían, más allá del negocio que tenían los que vendían banderas, que lo decía Perico Delgado, y tenía razón, porque ahí en Cobo Calleja los chinos se están haciendo de oro. Salió hasta un reportaje de todas las banderas palestinas que habían vendido. Para ellos era un modus vivendi, activismo profesional. Las que se fueron a la Flatilla, a la Colau, etcétera, era para realzar su carrera política. Si ahí no llevaban nada, claro, ayuda humanitaria, pero sin esos barcos no entraba. Era imposible que llevaran algo. Lo reconocieron ellos. Claro, mismos. entonces era todo una visión. Y entonces la paz les vino mal, por así decirlo. Es que hay genocidios de primera, de segunda y de tercera. Nadie ha hablado nunca, al menos aquí en Occidente, de lo que está pasando en Nigeria, por ejemplo, que es una auténtica barbaridad. O de lo que está pasando en China. Esa China que va a visitar el rey en noviembre, que hay 100 millones de practicantes de Falun Gong que están siendo torturados, asesinados y sus órganos se los están sacando como si fueran langostas en un restaurante. Sí. Es que es propaganda izquierdista porque ellos Sí. necesitan que la izquierda sea violenta. Y lo que antes he comentado que fue en su momento la lucha de clases, que era lo que hacía que la izquierda se movilizase, y en los últimos años, yo creo que hasta antes de la llegada de Donald Trump, había sido el enarbolar religiones artificiales creadas en las últimas décadas, como pueden ser la ideología trans, el feminismo radical, la confrontación entre negros y blancos. Yo creo que eso ya se ha quedado un poco pasado de rosca. Se ha demostrado con Kamala Harris, que para mí era el perfecto ejemplo de una persona que define todo eso, que en estos momentos no funciona, al menos en Estados Unidos. Han buscado un nuevo pretexto. Y yo creo que en la guerra, en el conflicto de Gaza, han encontrado el ideal. Exacto. Es decir, de hecho hemos visto cómo ha ido girando el relato marcado por la izquierda desde el inicio del conflicto, en el cual evidentemente no podían justificar que Hamas y que terroristas palestinos hubiesen entrado en Israel. Lo justificaron. Sí, exacto. Al principio no, pero al principio no. Ha habido un giro. Ha habido un giro cuando han visto que podían sacarle rédito político y que podían sacar a las calles a su gente. Aquí en España hemos visto cómo los principales sindicatos de nuestro país, que beben de nuestros impuestos, En general. llevan desde el año 2018 que llega Pedro Sánchez sin convocar una sola manifestación, ni por la vivienda,
ni por la subida de la compra, ni por el paro, que somos líderes en por la Europa. corrupción. Ni por la corrupción política. Ni por el aumento del marisco. Ni por el aumento del marisco, a ellos les da igual si lo van a pagar con nuestro dinero. Pero sí lo han hecho por Palestina. Sí, pero tú fíjate una cosa, como hay 60 conflictos internacionales ahora mismo activos en el mundo. Pero tú fíjate cómo los terroristas entienden el idioma. Cuando Trump dice, o aceptáis esto, o vais a ser literalmente arrasados, mira qué rápido han entendido, porque eso es lo que hacen ellos constantemente. Si no paráis, os vamos a arrasar. Cuando ha ido Trump y ha dicho, o aceptáis esto, os arrasamos, lo han entendido perfectamente. Y a ese ahí como hay que hablarle al terrorismo. Sí, Es decir, no, ni y más ni menos. A nivel de marketing también, porque creo que un problema que ha tenido Israel es que no ha sabido vender la verdad de lo que estaba sufriendo a nivel mediático, al menos en Occidente. Trump lo ha hecho a la perfección. Es decir, ha dicho, yo no voy a asesinar, yo te voy a hacer una oferta. Sí, sí. Además, una oferta que me parece muy generosa con el pueblo palestino o con Hamás. Lo de que Israel no ha sabido venderse, hay que reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en Occidente que compraban como fuente fiable, decían, ha habido tantos muertos. Y leías, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza es Hamás, o sea, son ellos, son los terroristas. Se está dando como una fuente fiable los datos que te daba un grupo terrorista y eso se publicaba. Entonces la gente decía, no, hay 60.000, hay 120.000, de números que no cuadraban porque además estaban utilizando instalaciones civiles para camuflarse entre la población y demás. Pero digo, Israel pudo haber ganado la guerra en el terreno, o la está ganando, pero ha perdido la guerra de la propaganda, la guerra mediática. Sí, sí, totalmente. Y de hecho la prueba de que no es un genocidio es el hecho de que primero hayan sido ellos los que han aceptado la tregua antes que el grupo terrorista de Hamás y que no se ha dado ningún tipo de invasión ni se ha intentado acabar con un pueblo que va en aumento. Es decir, es una locura, creo yo, en el siglo XXI hablar de genocidio. Tampoco es un genocidio lo que está pasando en Ucrania. Creo que hay que dejar las cosas claras y decir las cosas como son. Un genocidio es lo que está pasando en Nigeria. En Nigeria, donde directamente a quien es cristiano y defiende una religión se le está exterminando u obligando a salir del país. Ahí sí que hay millones de personas que están teniendo que huir. Ahí sí que se está viendo, ya solo en el año 2025, a más de 7.000 asesinados, pero si nos vamos a la última década, superan los 50.000. De eso no habla nadie, porque no interesa, porque al final es puro marketing. Y ahora yo creo que lo que le preocupa tanto a Pedro Sánchez como a la izquierda internacional es el hecho de que Donald Trump haya conseguido acabar con el tema del conflicto. Y en caso de que no se acabe, no va a ser por culpa de Israel, va a ser por culpa de Hamás, que es quien ahora mismo se está vengando de su propio pueblo, que salió a celebrar el hecho de que Donald Trump hubiese ofrecido un acuerdo de paz que tanto por un lado como por el otro aceptaron. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, pero sí que me gustaría, por no irnos del todo del tema, aunque es verdad que está todo relacionado porque estamos hablando de izquierda a nivel mundial, preguntaros a modo de conclusión sobre qué creéis que debe ocurrir en este país o qué creéis que va a pasar en el futuro, si creéis que es viable que con el nivel de tensión política que hay actualmente se pueda producir un cambio, digamos, de forma estable, un gobierno de Vox, y en caso de pasar, ¿qué creéis que ocurriría en las calles de nuestro país? Porque si ya estando Vox fuera de los gobiernos autonómicos y fuera del gobierno nacional, como es lógico, estamos viendo este nivel de violencia política que no se les está dejando simplemente organizar carpas informativas. No me quiero imaginar si Santiago acudiese a Barcelona o al País Vasco, ¿no? En caso de que hubiese una campaña y Vox ganase unas elecciones o estuviese en el gobierno, ¿cómo creéis que reaccionaría la izquierda española? Porque a mí realmente me da verdadero terror, y más sabiendo que Pedro Sánchez, si hay campaña electoral a corto plazo, va a utilizarla para dividir todavía más. Yo estoy convencido, y es una teoría mía, de que va a retransmitir el derrumbamiento de la Cruz del Valle de los Caídos en directo en televisión. Estoy convencido de que es capaz de esto y de mucho más. Pero claro, esto lo único que hace es generar un caldo de cultivo que luego podría justificar perfectamente el asesinato o la agresión de cualquier líder conservador de Vox o del Partido Popular, si hay alguno, que luego fuese atacado. Si quieres empezar tú, Luis. Yo creo que es lo más probable, visto lo visto, por ejemplo, cómo se han rasgado las vestiduras por los terroristas de Hamás y por las salvajadas y las brutalidades que han hecho, y no han mostrado ningún tipo de compasión ni de culpa.
Yo entiendo que el objetivo es incendiar las calles y que la derecha, como le dijo Pablo Iglesias a la banca del Partido, a la banca del Partido Popular, que esto nos vuelvan a estar en un Consejo de Ministros de por vida. Ese es el objetivo y el plan político. Y por eso Sánchez necesita toda la violencia que viene de País Vasco y de Cataluña, la necesita bien activada para que ahí se genere un miedo a Vox y que estos señores no puedan caminar por la calle. Eso forma parte del plan. Y la alianza con los etarras pues es parte de todo ello. Es decir, aquí se trata de naturalizar a los etarras y culpabilizar a los demócratas, a los que defienden la Constitución y a los que están por una vida de convivencia y de normalidad. La normalidad para Sánchez es la violencia, es el exterminio civil de quienes no piensan como ellos y no tiene es un insensato sin escrúpulo, como lo dijo nada más. ¿Quién iba a pensar que El País lo iba a decir en un editorial? Pues sí, en eso habrá sido el único editorial del País en el cual dieron en el clavo. Así que lamentablemente nos esperan tiempos muy, muy duros y habrá que tener la mente muy fría porque ya hemos visto que justifican los asesinatos, justifican la violencia, les parece perfecto que cualquier mujer que sea de derechas no es mujer, cualquier hombre que vote a Vox y tal no es un ser humano, o sea que forma parte de la deshumanización de todo ese electorado que no está con ellos, también es parte del programa. Sandra. Yo, permitidme que dé un rayito de esperanza. Hace falta. Sí, porque nos hace falta. Yo tengo mucha fe en la juventud. Yo tengo mucha fe en la gente joven. A mí, por ejemplo, se me vinieron lágrimas a los ojos y se me vienen lágrimas a los ojos de pensarlo cuando la Dana de Valencia, que los que más se movieron fueron los jóvenes. Esos jóvenes a los que todos hemos criticado, yo la primera, que si la generación de cristal, que si fíjate lo delicaditos que son, pues se cogieron y se fueron en masa a ayudar y a llenarse de barro donde más falta hacía. Es decir, ellos nos demostraron tener una calidad humana que estaba por encima de cualquier rifirrafe político de la culpa es tuya o la culpa es del otro. No, ellos se cogieron, se remangaron y se fueron. Y el otro día, justamente haciendo un estudio de mercado un poco, ¿no?, para el tema de los medios y tal, buscando un poco cuál es el perfil de personas que pagan por suscripciones. Yo creo que todos los medios hoy estamos en el modelo de suscripciones. Pues curiosamente las suscripciones se han disparado en el grupo de edad de 18 a 24 años, que no están ni trabajando. ¿Por qué? Porque quieren saber. Porque yo creo que la juventud está cansada de que le cuenten en el colegio y en el instituto una serie de cosas que luego ellos salen a la calle y no se las encuentran. A las chicas les dicen, no, es que el heteropatriarcado te oprime. Y ella dice, pero vamos a ver, si yo puedo estudiar lo que quiera, si yo puedo trabajar donde quiera, si yo puedo ir por la calle, ¿qué heteropatriarcado? Y los chicos igual. Entonces, aparte del hecho de que la juventud está programada, todos lo hemos hecho, para ir en contra del mayor. Y si el mayor lo que le está diciendo es toda esa ideología que estábamos hablando, woke, ellos de manera natural se oponen, con además la ventaja del sentido común, el menos común de los sentidos, pero el sentido común que apoya todo eso. Entonces, yo tengo la sensación de que todo esto va a llegar a un extremo, posiblemente, porque claro, la guerra, la violencia emborrona el terreno siempre. Y cuando hay violencia en la calle, todas las demás cuestiones salen de la atención mediática, de la atención pública, y entonces llega el líder a poner orden y a perpetuarse en el poder. Es que es de manual. Eso lo han hecho todos los tiranos en la historia. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero yo tengo la confianza de que ya hoy hay mucha gente que ya no le da vergüenza decir, oye, pues yo tengo pensamiento conservador. Oye, pues yo creo en Dios. Oye, pues yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo considero que eso es un asesinato. Antes, tú te ocultabas para decir eso. Tú no te atrevías a decir eso. Es casi milagroso que haya vuelto a hablarse. Se está diciendo. Se está diciendo. Y son los jóvenes los que están liderando eso. Y los que además están hablando con sus padres y con sus abuelos. Y están diciéndole, oye, mira, ¿no estáis viendo que esto no va bien? Yo creo que han roto la cuerda a la izquierda. Se han pasado un poco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y todo lo que llega a un extremo, al final vuelve. Exacto.
Bueno, pues yo creo que la violencia en Cataluña viene de digamos, en Cataluña y todo lo que viene a ser el resto de España, en nuestro país, viene dado ¿por qué? Porque llevamos más de una década de degradación de las instituciones y de todo lo institucional. ¿Por qué? Uno, tenemos con Podemos, otra tenemos con el asesoramiento de los filotarras al procés, que realmente han provocado la verdadera degradación, y ahora finalmente lo tenemos aquí con Pedro Sánchez, la degradación absoluta del Estado. ¿Va a haber violencia cuando nosotros podamos gobernar? Lo que sí que tenemos claro es que nosotros devolveremos el Estado donde no está presente. Y ahora mismo en Cataluña, en muchos lugares no está presente. Ahora mismo en el País Vasco, en muchos lugares no está presente. Nosotros devolveremos ese principio de autoridad como primera situación. Y lo que queremos es restablecer el orden en España. Y queremos que España esté en todos y cada uno de los lugares que tiene que haber España. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos sí que es verdad que puede haber tiempos convulsos, como ha dicho antes Luis, pero sí que es verdad que nosotros venimos aquí a poner orden a España, porque ya toca y ya es el momento de decir que se ha acabado eso de tener complejos, que se ha acabado eso de que, como habéis dicho vosotros, los jóvenes que a muchos han criticado, no tengan oportunidades. Hay que dar casa a nuestros jóvenes, hay que dar trabajo a nuestros jóvenes y, sobre todo, España tiene que estar presente en todo y cada uno de los rincones de nuestra soberanía nacional. Muchas gracias. Hay cosas complicadas porque, mira, desde la SER se está hablando ya abiertamente de frenar la alternancia política, que no haya opción. O sea, que dicen, no, es que no puede gobernar la derecha, la extrema derecha. Lo dicen así abiertamente. Entonces, es una especie de un sanchismo perpetuo. Como habla tanto de Franco, él se imagina también 40 años gobernando, yo creo. Entonces, yo creo que si el cambio político llega, si Pedro Sánchez tiene ya a Cerdán en la cárcel, a Ábalos va camino de ella, y Sánchez yo creo que terminará ahí, ¿no? Aunque tenga que pasar esos 7 años como Sarkozy, hay que hacer una enmienda a la totalidad del sanchismo. O sea, no vale un Rajoy 2.0, que Feijóo se convierta en eso, porque Rajoy llegó, hizo pequeños cambios, subió el IVA, hizo recortes, pero dejó todo lo que instauró ahí ideológicamente Zapatero. Tiene que haber una enmienda de totalidad. Decía Mariscal Zavala que había que llegar a Televisión Española con un lanzallamas. Hubo mucha polémica con eso. A ver, es una visión, no es una imagen, es una cosa dramatizada, pero se refiere a... Bueno, no sé. A demoler, sí, claro. Es capaz de eso y más. No. Porque han llevado las instituciones públicas a un nivel de colonizarlas y de parasitismo que sí, han degradado todo. Que perder el poder significa también perder el favor de la justicia. Ahora mismo Sánchez se aferra al poder porque es la única forma, digamos, de no entrar en la cárcel. Que se lo pierden los sindicatos que hemos hablado antes, que no han manifestado por nada, saldrán a la calle por cualquier cosa que vaya a hacer Vox, PP, van a decir alerta antifascista. Pasó en Andalucía cuando perdieron el poder después de 40 años del PSOE, de caciquismo andaluz. Alerta antifascista, porque sabían que iban a levantar las alfombras con los chiringuitos de feminismo, con los chiringuitos de los seres, entonces se ponen muy nerviosos. ¿Puede haber algaradas en las calles? Sí. Bueno, para eso también están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que den palos, que no solamente los den en Ferraz, sino que también cuando esta gente salga a la calle a reventar la convivencia y tal, que no haya tantos problemas ni heridos, pero que sean contundentes. Como puntilla, sí. Solo decirte que he comentado esto de todos los partidos, pero decir que sin duda, y da título aquí el bipartidismo es el principal culpable de todo lo que está sucediendo. Con mayorías absolutas no ha sido capaz de frenar que llegáramos a esta degradación y a lo que está pasando hoy en día en España. Bueno, pues de verdad que os agradezco muchísimo a los 4 el haber podido contar con vosotros en un programa tan importante, tan especial, del que hay que hablar, porque al final no es solo lo que está pasando, sino lo que puede pasar, ¿no? Sánchez, como bien ha mencionado Roberto, depende del poder ya no solo por su ego desmedido o por su ambición extrema, sino por su supervivencia a nivel judicial. Es decir, es evidente que ahora mismo tiene muchos problemas que no solo le afectan a él directamente, porque, bueno, según reconocía Víctor de Aldama hace escasos días, él lo sabía todo. Es muy probable que a corto plazo el PSOE sea imputado como persona jurídica por esos pagos en B, por esa caja B, por la que tanto se le criticó también al Partido Popular, un problema que hereda también el bipartidismo, pero encima a él se le suma todo el ámbito familiar, porque vemos cómo Begoña Gómez está a escasos meses, diría yo, de ser muy probablemente condenada.
su hermano está en una situación similar. Begoña incluso peor, porque creo que tiene hasta 5 imputaciones. Entonces, es muy probable que para que no se hable de esto, lo que se haga sea generar un clima de tensión que haga que la violencia se recrudezca contra los patriotas y contra la derecha. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro, la gente es consciente de ello, y aquí en el Bolso de Soraya y en Bipartidismo Stream siempre os lo vamos a recordar. Aquí siempre vamos a hablar con la verdad por delante. Hay un gobierno que cada vez es más peligroso y hay una serie de personas que defienden unas ideas cada vez defendidas por más españoles, sobre todo por muchísimos jóvenes, como ha comentado Sandra, que van a ser amenazadas, que ya han sido amenazadas. Hay carteles de Santiago Abascal en fiestas de Bilbao con tiros en la cabeza que han sido difundidos por canales como los Redbirds en Telegram, que por cierto están siendo investigados, y las redes sociales hasta hace bien poco eran de la izquierda, pero eso está cambiando. Eso está cambiando, entonces tarde o temprano va a haber un choque y es muy importante la valentía de personas como vosotros para hacer frente a todo ello. Así que os vuelvo a dar las gracias, pido a todo el que haya podido disfrutar de este contenido que se suscriba, que le dé like al vídeo, que lo comparta, que si no la tiene, active también la campanita para que le avise de los próximos, y muchísimas gracias por haber estado presentes en este nuevo episodio del Bolso de Soraya.